¿Y si te dijera que esa persona en tu casa, la misma que más te hiere, más te contradice, o incluso la que parece no entender tu fe, no está ahí por casualidad, sino por un propósito divino? ¿Y si te dijera que el mayor campo de prueba espiritual no está en el desierto, ni en la tormenta, sino en la sala de tu casa, en tu mesa, en tu sangre? ¿Y si te dijera que Dios te está probando a través de tu propia familia, porque es ahí donde tu fe se hace real, donde tu carácter se pule y donde tu corazón se revela? ¿Te atreverías a mirar a esas personas con otros ojos a partir de hoy? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una enseñanza cualquiera. Es un secreto oculto entre líneas en las Escrituras, un patrón que pocos logran discernir. Dios, una y otra vez, prueba a sus escogidos por medio de sus relaciones familiares. Lo hizo con José, con Abraham, con Jesús, y lo está haciendo contigo. Este mensaje puede transformar tu forma de ver los conflictos en tu casa, los silencios dolorosos, los rechazos, las comparaciones, los gritos o incluso esa frialdad que te parte el alma. Nada de eso es casual. Todo eso puede estar cargado de propósito celestial. ¿Te has sentido incomprendido por tu padre o tu madre? ¿Has sentido rechazo por parte de tus hermanos? ¿Te ha dolido el silencio de tu cónyuge, la rebeldía de tus hijos, la ausencia de apoyo de los tuyos? Este video fue hecho para ti. Aquí no solo vamos a estudiar la Biblia, vamos a abrir heridas para que Dios las sane con revelación. Vamos a ver personajes bíblicos como nunca antes y entender cómo los conflictos familiares fueron claves en su destino. En los próximos minutos, tú vas a entender que ese ambiente difícil que vives no es una maldición, sino un entrenamiento. No es un castigo, sino un llamado. Dios está haciendo algo en ti, y lo está haciendo desde adentro de tu casa. Pero cuidado, este video no es para quien busca excusas, es para quien busca propósito, es para los que tienen el coraje de mirar su dolor con ojos espirituales. Antes de empezar, quiero que comentes esta frase abajo en los comentarios. Mi familia es mi prueba y también mi destino. Porque al escribirla, no solo estarás declarando una verdad espiritual sobre tu vida, sino que estarás sellando tu compromiso con este mensaje. También te invito a darle me gusta a este video ahora mismo, porque cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar esta palabra a otros hijos e hijas de Dios que están clamando en secreto por respuestas en medio del caos familiar. Tú puedes ser ese canal. Así que dale me gusta, comenta y comparte. Estás esparciendo luz, estás cumpliendo propósito, y si aún no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora, porque cada suscripción a este canal es como encender una vela en medio de un valle oscuro. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual diario, porque no tienen una iglesia cerca. Tú haces parte de esta misión. Siempre comenzamos nuestros estudios con una declaración de fe. Así que comenta ahora, paz en Cristo, para que sepamos que estás aquí, conectado desde el Espíritu, caminando con nosotros. Y no olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave que desbloquee una bendición que has estado esperando hace años. Así que quédate conmigo hasta el final. Este mensaje no es una casualidad, es una cita divina. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje espiritual juntos. Prepárate, porque Dios te va a hablar a través de su palabra, pero también te va a hablar a través de tu historia. Y si te dijera que esa persona en tu casa, la misma que más te hiere, más te contradice, o incluso la que parece no entender tu fe, no está ahí por casualidad, sino por un propósito divino. ¿Y si te dijera que el mayor campo de prueba espiritual no está en el desierto ni en la tormenta, sino en la sala de tu casa, en tu mesa, en tu sangre?
Y si te dijera que Dios te está probando a través de tu propia familia, porque es ahí donde tu fe se hace real, donde tu carácter se pule y donde tu corazón se revela, ¿te atreverías a mirar a esas personas con otros ojos a partir de hoy? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una enseñanza cualquiera. Es un secreto oculto entre líneas en las Escrituras, un patrón que pocos logran discernir. Dios, una y otra vez, prueba a sus escogidos por medio de sus relaciones familiares. Lo hizo con José, con Abraham, con Jesús, y lo está haciendo contigo. Este mensaje puede transformar tu forma de ver los conflictos en tu casa, los silencios dolorosos, los rechazos, las comparaciones, los gritos o incluso esa frialdad que te parte el alma. Nada de eso es casual. Todo eso puede estar cargado de propósito celestial. ¿Te has sentido incomprendido por tu padre o tu madre? ¿Has sentido rechazo por parte de tus hermanos? ¿Te ha dolido el silencio de tu cónyuge, la rebeldía de tus hijos, la ausencia de apoyo de los tuyos? Este video fue hecho para ti. Aquí no solo vamos a estudiar la Biblia, vamos a abrir heridas para que Dios las sane con revelación. Vamos a ver personajes bíblicos como nunca antes y entender cómo los conflictos familiares fueron claves en su destino. En los próximos minutos, tú vas a entender que ese ambiente difícil que vives no es una maldición, sino un entrenamiento. No es un castigo, sino un llamado. Dios está haciendo algo en ti y lo está haciendo desde adentro de tu casa. Pero cuidado, este video no es para quien busca excusas. Es para quien busca propósito, es para los que tienen el coraje de mirar su dolor con ojos espirituales. Antes de empezar, quiero que comentes esta frase abajo en los comentarios. Mi familia es mi prueba y también mi destino. Porque al escribirla, no solo estarás declarando una verdad espiritual sobre tu vida, sino que estarás sellando tu compromiso con este mensaje. También te invito a darle me gusta a este video ahora mismo, porque cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar esta palabra a otros hijos e hijas de Dios que están clamando en secreto por respuestas en medio del caos familiar. Tú puedes ser ese canal. Así que dale me gusta, comenta y comparte. Estás esparciendo luz, estás cumpliendo propósito, y si aún no estás suscrito, te pido que lo hagas ahora. Porque cada suscripción a este canal es como encender una vela en medio de un valle oscuro. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual diario porque no tienen una iglesia cerca. Tú haces parte de esta misión. Siempre comenzamos nuestros estudios con una declaración de fe, así que comenta ahora, paz en Cristo, para que sepamos que estás aquí, conectado desde el Espíritu, caminando con nosotros. Y no olvides, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la llave que desbloquee una bendición que has estado esperando hace años. Así que quédate conmigo hasta el final. Este mensaje no es una casualidad, es una cita divina. Ahora sí, vamos a comenzar este viaje espiritual juntos. Prepárate, porque Dios te va a hablar a través de su palabra, pero también te va a hablar a través de tu historia. Imagina por un momento que las personas que más deberían apoyarte, protegerte y creer en ti son las que te rechazan, te envidian y te traicionan. Imagina que en lugar de palabras de aliento, recibes desprecio, en lugar de un abrazo, una herida, y no de enemigos lejanos, sino de tu propia sangre. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se sobrevive a algo así? Ese fue el comienzo de la historia de José, un joven con un corazón puro, amado por su padre, pero profundamente incomprendido por sus hermanos. Desde niño, Dios depositó en él sueños grandes, visiones que superaban su realidad. Sin embargo, esos mismos sueños encendieron
El odio de quienes vivían bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque hay veces que el favor de Dios sobre tu vida despierta lo peor en los corazones que te rodean. José no fue herido por filisteos, ni por soldados egipcios. Fue herido por aquellos con quienes compartía su pan, su sangre, su historia, familiar. Su túnica de colores, ese regalo de su padre, se volvió un símbolo de su separación. Y así comenzó la prueba más profunda de su vida. No fue en Egipto, sino en su casa. Porque las pruebas más dolorosas no siempre vienen de fuera. Muchas veces Dios permite que se inicien dentro de la familia. ¿Y sabes por qué? Porque la familia es el laboratorio del carácter. Es ahí donde el orgullo es expuesto, donde la humildad se forma, donde la fe se prueba y donde la dependencia de Dios se vuelve una necesidad, no una opción. Los hermanos de José no lo comprendieron, no vieron su valor, no celebraron su llamado. Al contrario, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Lo despojaron de su túnica, pero no pudieron quitarle el llamado. Porque cuando Dios te elige, ni el rechazo familiar puede detener tu destino. Y esto es crucial que lo entiendas. Muchas veces, cuando Dios quiere elevarte, primero permite que te humillen. Cuando quiere usarte para algo grande, te pasa por procesos dolorosos, no para destruirte, sino para pulirte, no para avergonzarte, sino para limpiarte de todo lo que no forma parte del propósito. ¿Te has sentido rechazado por tu familia? ¿Has sentido que no te entienden, que se burlan de tu fe, que menosprecian tus decisiones espirituales? No estás solo. José pasó por eso. Pero su historia no terminó en el pozo. Dios lo acompañó en cada paso, en la esclavitud, en la injusticia, en la prisión, hasta llevarlo al palacio. Y cuando sus hermanos llegaron buscando ayuda, José no los castigó, los perdonó, porque él entendió algo poderoso. Dios lo había enviado por medio de esa prueba para salvar vidas. Y ese puede ser tu caso también. Tal vez Dios está usando el rechazo de tu familia para darte un corazón más compasivo. Tal vez esa crítica constante está despertando en ti un espíritu de oración. Tal vez ese dolor que estás viviendo en casa está forjando en ti un propósito eterno que solo se puede desarrollar en medio del quebranto. El dolor de José no fue en vano. Cada lágrima fue semilla. Cada traición, una oportunidad de crecimiento. Cada momento de soledad, una cita con Dios. Hoy tú también estás siendo probado. Y si decides perseverar, si sigues confiando, si dejas que el Espíritu Santo te guíe, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás. Lo que otros quisieron para mi mal, Dios lo usó para mi bien. Así que no te desesperes. No pienses que estás solo. Dios ve lo que vives en tu casa. Él conoce tu corazón y te dice hoy, estoy contigo. No terminarás en el pozo, estoy usándolo para elevarte. ¿Puede existir algo más desgarrador que ser traicionado por un hijo? ¿Qué sucede en el alma de un padre cuando aquel a quien amó, cuidó y educó se levanta en su contra? Hay heridas que van más allá de lo físico. Hay dolores que no sangran por fuera, pero desangran por dentro. Así fue el sufrimiento de David con su hijo Absalón. Y detrás de esa historia, terriblemente humana y divinamente significativa, hay una enseñanza profunda sobre cómo Dios también prueba a través de los lazos más íntimos, la familia. Y Absalón robaba el corazón de los hombres. De Israel, 2 Samuel 15:6, y subió David la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. 2 Samuel 15:30. Hay traiciones que dejan cicatrices, pero hay otras que dejan un vacío en el alma. Cuando viene del enemigo,
duele. Cuando viene de un amigo, quiebra, pero cuando viene de un hijo, destroza. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el guerrero imbatible, el rey elegido y ungido, fue roto, desgarrado por la rebelión de su propio hijo. Absalón, el hijo bello, carismático, encantador. Aquel que había recibido el perdón de su padre tras un pasado oscuro, se levantó contra él con toda su fuerza, con toda su sed de poder y con todo su resentimiento no sanado. Pero, ¿cómo puede ser que un hombre que ora, que adora, que sirve, que obedece, sufra un ataque así desde su propia sangre? ¿Dónde está Dios cuando los nuestros nos hieren? La respuesta es más profunda de lo que parece, y está en esta historia. Antes de juzgar a David como víctima o a Absalón como villano, debemos comprender que esta historia tiene múltiples capas. David, aunque amado por Dios, no fue un padre perfecto. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios le dijo por medio del profeta Natán: «Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá». De Samuel 12:14. Y no solo eso, Dios le reveló que la espada no se apartaría de su casa. Las consecuencias de sus actos comenzarían a florecer, no en enemigos externos, sino dentro de su propio hogar. La caída con Betsabé marcó un antes y un después, no porque Dios no lo perdonó, porque sí lo hizo, sino porque el perdón de Dios no anula las consecuencias humanas y familiares del pecado. David comenzó a perder autoridad moral con sus hijos, y ese vacío se fue llenando de caos. La tragedia que encendió el fuego de la rebelión fue silenciosa, oculta, pero devastadora. Amnón, otro hijo de David, se obsesiona con su media hermana Tamar, y en un acto de perversidad la engaña y la viola. Y cuando la hubo humillado, la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Samuel 13:15. Tamar quedó destrozada, su honra manchada, su dignidad violada. ¿Y qué hizo David, el padre? Nada. La Biblia dice que se enojó, pero no tomó acciones contra Amnón. Absalón, hermano de Tamar, lo observó todo. Vio la injusticia, vio el abuso, vio el silencio, y el veneno del resentimiento comenzó a crecer. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. Según Samuel 13:22. El silencio de David se convirtió en la semilla del odio de Absalón, y ese odio, con el tiempo, germinó en venganza y rebelión. Absalón no era un hombre común, era hermoso, inteligente y sabía manipular los corazones. Después de matar a Amnón, huyó y estuvo 3 años lejos. David lo perdonó, pero no lo abrazó de inmediato. Fue un perdón frío, distante, una reconciliación a medias. Eso solo alimentó más la sed de venganza. Y cuando Absalón regresó, comenzó a ganarse el corazón del pueblo y robaba a Absalón el corazón de los hombres de Israel. Samuel 15:6. Poco a poco comenzó a construir su ejército emocional. Se paraba a las puertas de la ciudad, hablaba con los que buscaban justicia y les prometía ser el rey que los escucharía. Y así, sin guerra, sin espadas, sin sangre, comenzó a derrocar a su propio padre desde las entrañas del corazón del pueblo. Cuando David recibe la noticia de que su hijo se ha levantado contra él, no reacciona como guerrero, sino como padre quebrado. No organiza la batalla de inmediato, no se defiende con orgullo, huye, llorando, descalzo, con la cabeza cubierta. Y subió David la cuesta de los olivos, y la subió llorando. Samuel 15:30. ¿Qué hombre huye de su hijo?
uno que está completamente roto, uno que no quiere matar a su propio hijo, aunque ese hijo quiera matarlo a él, uno que prefiere perder el trono antes que derramar sangre familiar, uno que entiende que lo que está viviendo no es político, sino espiritual. David no está enfrentando solo una rebelión, está enfrentando una prueba divina, una prueba que no vino de sus enemigos, sino de su propio hogar. Aquí viene la parte más profunda. ¿Qué estaba haciendo Dios con todo esto? Dios estaba formando a David en el fuego más ardiente de todos, el del dolor familiar. Porque es fácil adorar cuando todo va bien. Es fácil cantar salmos cuando tus hijos te honran. Es fácil hablar de perdón cuando no hay traición. Pero cuando tu sangre te hiere, cuando el amor de tu vida se convierte en tu cruz, ahí es donde el carácter espiritual se prueba. Dios no estaba castigando a David, estaba puliéndolo, rompiéndolo para hacerlo más semejante a su corazón. Lo estaba preparando para entender el dolor del Padre Celestial cuando nosotros, sus hijos, nos rebelamos. ¿Cuántas veces nosotros somos los Absalón de Dios? Finalmente, la guerra estalla. Y aunque David pidió que no mataran a su hijo, Joab, uno de sus generales, no obedece. Absalón queda colgado en un árbol por su cabello y es asesinado. Cuando David recibe la noticia, no se alegra. Llora, grita, se rompe. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿qué me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío». 2 Samuel 18:33. Esa es una de las escenas más tristes de toda la Biblia. Un padre llorando por un hijo que intentó matarlo. Pero ese grito es también el eco del corazón de Dios por cada uno de nosotros. Querido oyente, estás siendo probado por tu familia. Hay un padre ausente, un hijo rebelde, una traición de sangre, dolores que solo tú y Dios conocen. Quiero decirte algo con todo mi corazón. No estás solo. Dios te entiende. Él no solo lo sabe, lo vivió. Dios también fue traicionado por sus hijos. Jesús también fue rechazado por su pueblo. El Espíritu Santo también es ignorado por los suyos. Pero hay algo más. En ese dolor, Dios te está formando. No estás roto para morir. Estás siendo quebrado para ser reconstruido más fuerte. Así como David, tú también puedes estar subiendo tu monte de los olivos, llorando, con la cabeza cubierta, descalzo. Pero no olvides esto, Dios está contigo en esa subida. Y lo que hoy es dolor, mañana será testimonio. José fue uno de los hijos más amados de Jacob, no solo por haber nacido en su vejez, sino porque venía del vientre de Raquel, la mujer que Jacob realmente amaba. Ese amor especial, sin equilibrio, causó celos entre sus hermanos. Y cuando un padre no sabe equilibrar el amor que da a sus hijos, incluso sin querer, puede sembrar la semilla de la discordia. Pero José no era solo amado por su padre, también tenía sueños, sueños que provenían de lo alto, sueños de propósito, sueños de dominio, sueños de grandeza. Y al compartirlos con sus hermanos, despertó algo oscuro en sus corazones, envidia. Lo odiaban no solo por la túnica de colores que Jacob le regaló, sino por las visiones que tenía. Para ellos era un joven pretencioso, mimado y arrogante. Imagínate ser un muchacho con un corazón puro, que ama a Dios, que no busca el mal de nadie, pero que por el simple hecho de tener sueños es rechazado por tu propia sangre. A veces Dios te da visiones que otros no están listos para aceptar, y los primeros en intentar apagar tu fuego pueden ser los más cercanos. La familia, aunque esté llena de amor, también puede ser la primera en traicionarte cuando tus sueños los confrontan o los amenazan. Los hermanos de José no soportaban su presencia. Un día, al verlo acercarse al campo, dijeron entre ellos: «Ahí viene el soñador. Matémoslo y veamos en qué terminan sus sueños».
La dureza de esas palabras revela hasta qué punto puede llegar el corazón humano cuando se deja dominar por la envidia. Pero Dios no permite que el plan de muerte avance. Aunque el enemigo quiera destruirte, el cielo siempre intercede. En lugar de matarlo, lo lanzan a una cisterna vacía, lo despojan de su túnica, lo desnudan de su dignidad, lo arrebatan del amor paternal. Luego lo venden como esclavo a una caravana de ismaelitas. José fue traicionado, humillado, arrancado de su hogar, vendido como si fuera un objeto. Y todo eso por su propia familia. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Cómo puede el Altísimo permitir que un joven justo sea tratado como un desecho humano por los que deberían protegerlo? A los ojos naturales parece injusto. Pero en los planes eternos, esa cisterna era el punto de partida para el cumplimiento de la promesa. Lo que parecía traición era la ruta al trono. Lo que parecía castigo era preparación. En Egipto, José fue vendido nuevamente, esta vez a Potifar. Allí comenzó una nueva etapa de pruebas. Fue fiel, trabajador, íntegro, pero nuevamente el dolor lo alcanzó. La esposa de Potifar intentó seducirlo y al no conseguirlo, lo acusó falsamente. Y José, el soñador traicionado, ahora se convierte en un prisionero olvidado. Pasaron años. En la cárcel ayudó a otros, interpretó sueños, bendijo vidas. Pero cuando pensaba que ya era tiempo de su libertad, fue olvidado otra vez. Pero, ¿puede Dios olvidar? Jamás. Cada lágrima de José era recogida por el cielo. Cada injusticia estaba siendo usada como escalón. Cada rechazo, cada traición, cada silencio era parte de una obra invisible. Dios no estaba ausente. Dios estaba trabajando en secreto. Finalmente el día llegó. Faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Entonces recordaron a aquel joven hebreo olvidado. José fue llamado, interpretó el sueño con sabiduría divina y en un solo día pasó del calabozo al palacio. De prisionero, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Pero aquí no termina la historia. Años después, sus hermanos llegaron a Egipto buscando comida, sin saber que aquel joven despreciado ahora tenía autoridad sobre sus vidas. José los reconoció, los pudo haber castigado, humillado, destruido, pero en lugar de eso, lloró. Lloró con el alma, porque aunque lo habían traicionado, aunque lo vendieron, aunque lo arrancaron de su hogar, él entendió una verdad que transforma toda herida. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¡Qué declaración tan poderosa! José comprendió que su dolor no fue en vano, que la traición fue la herramienta de Dios, que el rechazo fue el camino al propósito, que los que lo odiaron no pudieron detener lo que el cielo había determinado, porque cuando Dios tiene un llamado sobre tu vida, ni la cisterna, ni el exilio, ni la injusticia, ni la prisión, ni la traición familiar pueden detenerte. A veces, Dios permite que los más cercanos te hieran, no para destruirte, sino para redirigirte, porque si José se hubiera quedado en casa con su túnica, jamás habría llegado al trono. Dios usó la herida como una brújula divina. Cada puñalada fue una dirección hacia el propósito. Cada lágrima fue semilla para la cosecha. Y tú, que estás leyendo estas palabras, ¿has sido herido por tu familia? ¿Te han rechazado por tus sueños? ¿Te han dado la espalda cuando más necesitabas apoyo? No te detengas en el dolor. Mira más alto. Dios está escribiendo una historia con tu vida. Y aunque ahora veas solo la cisterna, te aseguro que el palacio ya está reservado para ti. Persevera, guarda tu corazón, perdona, porque llegará el día en que verás todo desde la perspectiva de José. Y con lágrimas en los ojos, también dirás, Dios encaminó todo esto para bien.
Moisés nació en una época oscura para su pueblo. El faraón, temeroso del crecimiento numérico y del poder potencial de los hebreos, ordenó la muerte de todos los varones recién nacidos, un decreto cruel, impulsado por el miedo y la opresión. Pero en medio de ese edicto de muerte, una mujer hebrea llamada Jocabed, valiente y llena de fe, decide desafiar la orden del rey y esconde a su hijo durante 3 meses. En ese acto comienza una historia de protección divina en medio del caos. A través de esa madre, Dios mostró que incluso en medio de la desesperación, Él levanta instrumentos de salvación. Al no poder esconderlo más, Jocabed deposita a su hijo en una canasta, la cubre con brea para que flote y lo coloca en el río Nilo. ¿Te imaginas el dolor de una madre dejando a su hijo a la deriva sin saber si vivirá o morirá? Esa escena desgarradora fue también un acto de fe radical. Ella soltó lo que más amaba, en las aguas del propósito de Dios. Y Dios no desampara a los que confían en Él. El niño flotó hasta que fue encontrado por la hija del faraón, quien, movida por la compasión, lo adoptó. Desde entonces, Moisés creció dentro del palacio del opresor, un hebreo criado como príncipe egipcio, un hijo del pueblo esclavizado, viviendo entre los tronos del imperio que lo subyugaba. ¿Qué clase de confusión interna cargaba Moisés? ¿Qué preguntas lo asaltaban al mirarse al espejo y ver en su rostro la herencia de un pueblo, mientras su ropa y educación eran las de otro? Muchas veces, la familia que Dios permite a tu alrededor no está para complacerte, sino para confrontarte. Moisés fue criado entre dioses paganos, rodeado de riquezas, comodidad y poder. Pero dentro de él ardía una verdad que no podía ser callada. No pertenecía allí. Su identidad no estaba alineada con su entorno. El conflicto interno era inevitable. Un día, ya adulto, vio cómo un egipcio golpeaba a un hebreo y no pudo contenerse. Intervino. Mató al egipcio. Lo escondió en la arena. Fue su primera reacción pública a la injusticia, pero no fue guiado aún por la sabiduría divina. A veces, el deseo de hacer justicia puede salir antes del tiempo, sin el carácter necesario, y terminar mal. Al día siguiente, cuando intentó corregir a 2 hebreos que peleaban entre sí, uno de ellos lo confrontó. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe o juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y en ese instante Moisés lo entendió. Ya no era bienvenido en Egipto, ni entre los suyos. El palacio lo rechaza, su pueblo lo teme, no pertenece a ningún lado. ¿Cómo sobrevive un hombre que ha sido rechazado por todos los que deberían recibirlo? Huye, se va al desierto, de príncipe a fugitivo, de hijo adoptivo de la realeza a pastor anónimo. Durante 40 años vive en tierra ajena, cuidando ovejas, lejos de todo lo que conoció, pero lo que parecía exilio era escuela, lo que parecía castigo era entrenamiento. Porque en el silencio del desierto, Dios forja líderes. En la soledad, Dios pule el carácter. En la aparente pérdida, se gesta el verdadero propósito. Y allí, en medio de una zarza que ardía pero no se consumía, Dios lo llama. Le dice su nombre, le revela su misión. Lo envía de regreso a Egipto, no como príncipe, sino como profeta. No como un hombre confiado en sí mismo, sino como un siervo lleno del poder del cielo. Moisés regresa al lugar donde fue herido, no para vengarse, sino para liberar, porque cuando has sido probado por Dios a través de la familia y sobrevives, estás listo para ser usado con gloria. Y aquí está lo más profundo. Dios no lo llama a pesar de su historia familiar, sino a través de ella. Fue necesario que Moisés experimentara el rechazo de sus raíces, la ambigüedad de su identidad, la confrontación de su pueblo y el abandono de su familia adoptiva. Porque cada una de esas heridas formó parte del plan divino.
Sin palacio no habría liderazgo, sin desierto no habría revelación, sin conflicto interno no habría pasión por liberar a los suyos. ¿Te das cuenta? A veces Dios permite que no encajes ni en tu casa, ni en tu iglesia, ni en tu cultura, ni en tu entorno. Te sientes desplazado, incomprendido, solitario. Pero no es que no tengas lugar, es que estás siendo preparado para un propósito que está por encima de cualquier estructura familiar. Dios te está formando en la tensión, y cuando llegue tu hora, volverás a los lugares donde fuiste herido, pero ahora con autoridad celestial para liberar a otros. Moisés enfrentó a Faraón, luchó con su propio pueblo, que dudaba de él. Aguantó murmuraciones, desconfianza, críticas, pero nunca dejó de interceder. Porque cuando eres probado por tu familia y aprendes a perdonar, desarrollas un corazón como el de Dios, uno que intercede por los que te hieren en lugar de desear su juicio. El mayor milagro de la vida de Moisés no fue el mar rojo abriéndose, fue su corazón permaneciendo firme, sensible, obediente, después de todo lo que vivió, y ese milagro también puede ocurrir en ti. Si hoy estás siendo probado a través de tu familia, recuerda esto. No estás siendo destruido, estás siendo formado. Cada rechazo, cada malentendido, cada abandono es parte del cincel del cielo, y al final, cuando te presentes delante del propósito de Dios, comprenderás que todo valió la pena. David era el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí. Desde pequeño, vivió en un ambiente familiar en el que no era considerado digno ni siquiera de presentarse ante el profeta Samuel cuando éste llegó a su casa en busca del nuevo rey de Israel. ¿Te imaginas eso? Que el profeta más importante de tu nación llegue a tu casa con una misión divina y tu padre ni siquiera te mencione, como si no existieras, como si no fueras parte del cuadro. Isaí desfiló a todos sus hijos delante de Samuel, uno por uno, y cuando Dios no escogió a ninguno, Samuel pregunta, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí responde, queda aún el menor que apacienta las ovejas, como quien dice, sí, hay uno más, pero no creo que sea él. Ese acto aparentemente insignificante revela mucho. No fue un olvido, fue un desprecio. Isaí no pensaba que David fuera relevante. Para él, su hijo menor no era digno de ser considerado para cosas grandes. ¿Y cuántas veces pasa lo mismo contigo? ¿Cuántas veces tu familia te ha dejado fuera, no ha creído en tu llamado, no ha reconocido tu valor? Esa sensación de ser el último, el olvidado, el ignorado, David la conocía muy bien, pero también sabía que cuando Dios te escoge, no hay olvido humano que te detenga. Y aquí está la clave. El lugar donde fue menospreciado fue el lugar donde Dios lo ungió. Samuel no se fue hasta que David llegó. Nadie comió, nadie se sentó, nadie descansó, hasta que ese joven pastor, con olor a campo y polvo en los pies, entró por la puerta. Y fue allí, delante de todos los que lo habían subestimado, que el aceite del cielo descendió sobre su cabeza. El Espíritu del Señor vino con poder sobre él. Lo que su padre no vio, Dios lo reveló. Lo que su familia ignoró, el cielo exaltó. Y a veces Dios hará lo mismo contigo. Te levantará delante de aquellos que no creyeron en ti, no para que los humilles, sino para mostrar que su elección no depende de la opinión humana. Pero la historia no se detiene ahí. Después de ser ungido, David vuelve al campo. Sigue con las ovejas, sigue en el anonimato, porque la unción no te exime del proceso. Al contrario, te asegura que el proceso será más intenso. Y fue precisamente en el campo, en el lugar donde nadie lo miraba, que David aprendió a tocar el arpa, a componer salmos, a pelear contra osos y leones. La intimidad con Dios se desarrolló allí, y eso fue lo que lo sostuvo cuando tuvo que enfrentar gigantes.
Luego, cuando Israel se encontraba en guerra con los filisteos, David es enviado por su padre al campo de batalla, no como soldado, sino como mensajero. Lleva pan y queso para sus hermanos mayores, que estaban en el ejército. Y cuando llega, escucha el desafío de Goliat. Todos los soldados están temblando, nadie se atreve a enfrentarlo. Pero David, lleno de fe, empieza a preguntar qué pasará con quien derrote al gigante. Y es entonces cuando aparece su hermano Eliab, el mayor, y lo reprende con dureza. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Ese momento es clave. No fue un enemigo quien habló así, fue su hermano, su propia sangre. Y lo que Eliab hizo fue minimizar su propósito, burlarse de su oficio y cuestionar su motivación. ¿No es eso lo que muchos de nosotros enfrentamos? ¿Cuántas veces cuando quieres avanzar en tu llamado, cuando empiezas a hablar de lo que Dios te está mostrando, te confrontan con desprecio? ¿Tú? ¿Quién eres tú para hablar de eso? ¿Acaso no eres solo un vendedor, un estudiante, un don nadie? Y te minimizan, te reducen, te señalan como si tus intenciones fueran soberbias. Pero David no cayó en la trampa, no se puso a discutir con Eliab, no intentó justificar su llamado ni explicarse, simplemente se apartó de él. Porque cuando Dios te da una asignación, no tienes que convencer a los que no creen en ti. Tu obediencia será tu respuesta. Tu fruto será tu defensa. Así que David fue y se enfrentó a Goliat con una honda y 5 piedras. Pero su verdadera arma no era física, era la fe formada en el secreto, en medio del rechazo. Derrotó al gigante y la nación lo celebró. Pero ahí comenzó otra etapa de prueba, la envidia del rey Saúl. Los cantos del pueblo exaltaban más a David que al rey. Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Y eso encendió el odio en el corazón de Saúl, quien intentó matarlo en múltiples ocasiones. Irónicamente, David se volvió como un hijo para Saúl. Tocaba el arpa para él, comía en su mesa, amaba a su hijo Jonatán y se casó con su hija Mical. Pero ese padre político, en vez de amarlo, quiso destruirlo. De nuevo, David fue probado en el círculo familiar, esta vez no en su casa paterna, sino en la familia real. Fue traicionado por su suegro, despreciado por su esposa Mical, quien lo criticó cuando adoró con libertad delante del arca, y tuvo que alejarse de todo lo que conocía. Vivió en cuevas, huyendo, siendo perseguido injustamente, pero nunca dejó de confiar en Dios, nunca tomó venganza. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo, porque entendía que el juicio pertenece a Dios, no a nosotros. Y así, cada herida fue una lección, cada traición un escalón, cada rechazo una oportunidad para demostrar su integridad. Y al final, David fue coronado rey, no por manipulación ni por estrategia humana, sino porque Dios mismo lo levantó y gobernó con un corazón conforme al de Dios. ¿Ves el patrón? Dios usó a la familia de David para formarlo. Su padre, sus hermanos, su esposa, su suegro, todos fueron parte del fuego purificador. Porque a veces Dios no te prueba con enemigos declarados, sino con los que están más cerca, con los que deberían amarte, pero no te entienden, con los que deberían impulsarte, pero te detienen. Pero si permaneces fiel, si no dejas que la raíz de amargura contamine tu alma, saldrás del horno como oro refinado. Dios no se equivoca al permitir que seas probado por los tuyos. Él sabe lo que está haciendo. Está formando en ti un corazón fuerte, una fe inquebrantable, un carácter firme. Está forjando un líder que no se dejará mover por halagos ni por críticas, un adorador que no se vende por aplausos, ni se rinde por rechazos,
un siervo conforme a su corazón. ¿Y tú, cómo estás respondiendo a las pruebas familiares? ¿Estás dejando que te definan o que te refinen? ¿Estás huyendo o estás creciendo? No olvides, el mismo Dios que te escogió también te está formando y usará todo, incluso el dolor familiar, para llevarte al cumplimiento de su propósito. Caín no era un desconocido. Era un hijo primogénito, un hermano mayor, un familiar directo nacido en el seno de la primera familia que existió en la humanidad. En ese escenario donde todo aún parecía fresco y puro, donde Dios mismo caminaba cerca, ocurrió una de las pruebas más intensas que revela lo profundo del corazón humano frente a la aceptación divina. Abel, su hermano menor, ofreció una ofrenda agradable a Dios. Caín también ofreció, pero no con el mismo corazón, y Dios miró con agrado la de Abel, pero no así la de Caín. Aquí empieza una prueba que muchos no reconocen. Dios no rechazó a Caín como persona, pero sí confrontó su actitud. Le habló directamente como un padre amoroso, le advirtió del pecado que estaba a la puerta de su corazón, le ofreció una salida, un camino de redención, una oportunidad de corregir. Pero el corazón de Caín ya estaba herido por la comparación, por el orgullo, por la presión silenciosa de ver a su hermano agradar a Dios, mientras él no lo conseguía. Esa tensión, ese conflicto familiar interno, es algo que se sigue repitiendo hasta hoy. ¿Cuántas veces nos sentimos puestos a prueba por el favor que otros reciben dentro de nuestra propia casa? ¿Cuántas veces hemos sentido celos, comparaciones, envidias, rechazo silencioso o frustración porque alguien cercano, un hermano, una hermana, un primo o una madre, parece estar más cerca de Dios, más favorecido, más escuchado? La prueba de Caín no fue solamente el ver el agrado de Dios sobre Abel, fue ver cómo su propio ego se desmoronaba ante una adoración auténtica que no podía imitar. El dolor más fuerte a veces no viene de fuera, sino desde adentro, no por enemigos que no conocemos, sino por familiares que amamos y que parecen ser el estándar de aprobación ante nuestros ojos y ante los de los demás. Y es ahí donde Dios prueba el corazón, no para destruirnos, sino para revelarnos lo que hay dentro, para ofrecernos una puerta de salida antes de que el pecado nos consuma. Pero Caín no quiso cambiar. En lugar de volver su corazón a Dios, lo endureció, y en un acto de ira desbordada eliminó a quien en su mente era el problema. No entendió que la ofrenda de Abel solo fue aceptada por su sinceridad, no porque él fuera mejor. No entendió que el favor de Dios no se gana por competencia, sino por rendición. No entendió que su verdadero enemigo no era Abel, sino su propio orgullo. Y hoy, siglos después, ¿cuántas veces esta escena se repite en silencio? Padres que prefieren a un hijo sobre otro, hermanos que sienten que siempre están a la sombra de alguien más, familiares que se distancian porque no pueden soportar ver la bendición sobre el otro. Todo esto puede ser una prueba que Dios permite no para destruir los lazos familiares, sino para redimirlos, para restaurarlos, para purificarlos. Dios sigue hablando como lo hizo con Caín. El pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Estas palabras no eran una condena, sino una advertencia llena de amor. Una invitación a mirar dentro de sí mismo y elegir el camino de la humildad. Pero muchas veces no escuchamos. Preferimos la venganza, el alejamiento, la crítica o la indiferencia, y en cada una de estas decisiones el corazón se endurece más. La familia, que debería ser un lugar de consuelo, muchas veces se convierte en el campo de batalla donde somos probados en lo más profundo. Pero no todo está perdido. Cada prueba familiar puede ser una puerta abierta hacia el crecimiento espiritual si aprendemos a mirar más allá de la herida y ver lo que Dios quiere trabajar en nosotros.
A veces, el hermano que parece tener el favor de Dios está allí, no para humillarnos, sino para mostrarnos un modelo. A veces, la comparación es permitida para que veamos lo que aún debemos rendir. A veces el dolor familiar es una voz del cielo que nos llama al quebrantamiento, no a la guerra. Caín eligió el camino del orgullo, de la violencia, de la separación definitiva, pero tú no tienes que elegir lo mismo. Dios te está mostrando hoy que incluso en medio de los celos familiares, Él tiene una palabra. Incluso cuando sientes que no eres visto o valorado, Él te ve y está dispuesto a enseñarte algo que cambiará tu vida si estás dispuesto a escucharlo. El problema no era Abel, sino el corazón de Caín. Y el problema muchas veces no es tu familia, sino cómo estás interpretando las circunstancias que Dios permite como pruebas para formarte. La verdadera prueba no era si Caín podía hacer una ofrenda perfecta, sino si podía ofrecer su corazón roto, su frustración, su dolor, y dejar que Dios lo transforme. Y esa es la prueba que tú también enfrentas. Hoy, aquí y ahora, ¿estás dispuesto a entregar tu ofrenda, no en forma de ritos, sino en forma de sinceridad? ¿Estás dispuesto a mirar a tu hermano no como un rival, sino como un espejo que te muestra cuánto aún puedes crecer? La familia puede herirte, compararte, olvidarte o menospreciarte. Pero también puede ser la herramienta que Dios use para santificarte, para pulirte, para hacerte más parecido a Cristo. Y no olvides que Jesús mismo fue rechazado por sus propios hermanos. Ellos no creyeron en Él hasta mucho después. También fue despreciado por su pueblo, ignorado por sus familiares. Así que si tú estás pasando por una prueba dentro de tu familia, no estás solo. El mismo Salvador que te ama sabe exactamente lo que sientes. Y si permaneces firme, si eliges el camino del perdón, la humildad y la obediencia, lo que hoy te duele será el testimonio de tu mañana, y Dios honrará tu proceso. Hay momentos en que sentimos que la vida nos encierra en un laberinto de contradicciones. Por un lado, anhelamos servir a Dios, hacer su voluntad, caminar en santidad. Pero por otro, estamos rodeados de relaciones familiares que nos presionan, nos contradicen, nos empujan a abandonar la fe, o al menos a enfriarnos. Hay casas donde el nombre de Dios no es respetado, donde hablar de Jesús es motivo de burla, donde la Biblia no tiene lugar en la mesa. ¿Qué haces cuando las personas que amas son precisamente las que más se oponen al llamado de Dios en tu vida? Esta es una de las pruebas más sutiles, pero más intensas que puede vivir un creyente. No es una persecución abierta como la de los mártires, pero es una oposición constante, silenciosa, agotadora. Es una resistencia que muchas veces se disfraza de cuidado, de consejos lógicos, de advertencias razonables. Es un «no vayas tan lejos con eso de la iglesia», o un «no te metas tanto, hay que disfrutar la vida también». Son frases que parecen inofensivas, pero que cargan una semilla de incredulidad que quiere arraigarse en el corazón. Y si no estás firme, si no estás lleno del Espíritu, si no estás constantemente alimentando tu fe, esas pequeñas frases pueden comenzar a erosionar tu pasión por Dios. Jesús lo dijo claramente. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No como un deseo, sino como una advertencia, porque cuando el reino de Dios entra en una vida, esa vida se vuelve radicalmente distinta. Los valores cambian, las prioridades cambian, el lenguaje cambia, el deseo por la presencia de Dios desplaza al deseo de complacer a los hombres, y esa transformación, por más hermosa que sea, es percibida como una amenaza por aquellos que aún no han nacido del Espíritu. Por eso, muchas veces la guerra no comienza fuera, sino dentro de la casa, dentro del círculo más íntimo.
Pero hay algo poderoso que debes entender. Cuando Dios te llama, también te capacita para permanecer, no para pelear con tu familia, no para imponer tu fe con violencia, sino para vivirla con tanta convicción y humildad que sea imposible ignorarla. Porque el testimonio más fuerte no es el que grita, sino el que permanece, el que ama sin condición, el que responde con gracia, el que no se esconde pero tampoco ataca, el que se planta firme como una columna, sin dejar de ser tierno como una oveja. Muchos en la Biblia vivieron esta tensión. Moisés, por ejemplo, tuvo que enfrentar la incomprensión de su propio pueblo. Los hebreos, en lugar de apoyarlo cuando se levantó para liberarlos, comenzaron a murmurar, a criticar, a dudar de su llamado. Y eso era una figura del mismo patrón espiritual que muchos viven hoy en sus casas. Dios te da una visión, un propósito, una palabra profética, pero cuando la compartes con los tuyos, en lugar de respaldo, recibes desdén. En lugar de ayuda, recibes carga. Pero eso no significa que hayas oído mal, no significa que no sea Dios. Significa que estás siendo probado, que estás siendo formado en el horno de la oposición doméstica. Porque si puedes mantenerte firme, ahí podrás mantenerte firme en cualquier lugar. Y no solo se trata de oposición directa. A veces, el desafío más grande es el desánimo que viene cuando ves a tu familia espiritualmente dormida, indiferente. Ves a tus padres atrapados en religiosidad vacía. Ves a tus hermanos perdidos en el mundo. Ves a tus hijos alejándose de Dios. Y todo eso se convierte en una carga silenciosa que aprieta el pecho y roba el gozo. Te preguntas, ¿estoy fallando? ¿Por qué no cambian? ¿Dónde está la promesa de salvación para mi casa? Y ahí entra la duda, y ahí entra el enemigo a susurrar que estás solo, que nada va a cambiar, que estás perdiendo el tiempo. Pero escúchame bien, Dios no miente. Si Él prometió salvación para tu casa, Él lo hará. Pero también es cierto que antes de manifestar esa salvación externamente, Él quiere trabajar algo internamente en ti. Él quiere enseñarte a orar con perseverancia, a esperar con paciencia, a amar sin exigir cambios, a creer aunque todo parezca lo contrario. Él está formando en ti el carácter de Cristo, porque el amor verdadero no se rinde, la fe verdadera no se apaga, la esperanza verdadera no se rompe, y todo eso se forja en la lucha por tu familia. Cuando el apóstol Pablo estaba en prisión y el carcelero de Filipos le preguntó qué debía hacer para ser salvo, él respondió: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Esa fue una declaración de fe. Pero también fue una palabra de principio espiritual. Dios desea salvar familias completas. No quiere solo individuos aislados, quiere transformar casas, linajes, generaciones, pero para eso necesita a alguien que se mantenga firme, que interceda, que resista, que no baje los brazos, que no se conforme. Y tal vez ese alguien eres tú. Tal vez Dios te ha encendido primero a ti para que seas la antorcha en medio de la oscuridad. Tal vez tú eres el canal por donde la gracia comenzará a fluir. Y sí, es pesado. Sí, es solitario. Pero también es glorioso. Porque hay pocas cosas más hermosas que ver cómo el Espíritu Santo rompe cadenas generacionales, restaura relaciones y transforma un hogar entero a partir de una sola llama que no se apagó. Por eso, no negocies tu fe, no apagues tu fuego. No ocultes tu luz, no trates de agradar a tu familia a costa de tu llamado. Dios te llama a amar, sí, pero no a pactar con la tibieza. Él te llama a ser pacificador, pero no a ser complaciente. Él te llama a dar testimonio, no a diluir la verdad.
Y ese equilibrio solo se puede sostener en oración, en intimidad con el Padre, en comunión constante con su palabra. Recuerda que la oposición que viene de tu familia no es siempre personal. Muchas veces es espiritual. Son influencias, pensamientos, patrones que se resisten a la luz. Pero la luz siempre vence, aunque tarde, aunque cueste. La luz siempre vence. Y si permaneces en Cristo, si te mantienes firme, verás el fruto, verás el milagro, verás la promesa. Hasta entonces, sigue amando, sigue sirviendo, sigue creyendo. Porque tu constancia puede ser la llave que abra los cielos sobre tu casa. Y cuando eso ocurra, sabrás que cada lágrima, cada rechazo, cada silencio, cada no que recibiste, valió la pena. Hay una verdad en las Escrituras que resulta a la vez dura y gloriosa. Dios utiliza el dolor como un instrumento de perfección. No porque Él goce de vernos sufrir, sino porque a través del sufrimiento somos refinados, somos moldeados, somos llevados a una fe más pura, más firme, más semejante a la de Cristo. Pero lo que muchos no comprenden es que uno de los dolores más agudos, más íntimos, más difíciles de sobrellevar no es el dolor físico ni el económico, sino el dolor emocional provocado por heridas familiares. No hay corte más profundo que el que proviene de un padre ausente, de una madre indiferente, de un hermano que traiciona, de un hijo que rechaza. Es en ese lugar de quiebre interno donde muchos comienzan a preguntarse, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste que esto pasara precisamente con los que yo más amo? La herida familiar tiene la capacidad de trastocar la identidad, porque uno espera ser afirmado en casa, espera ser amado sin condiciones, espera ser visto y valorado. Pero cuando eso no ocurre, cuando lo que uno recibe es rechazo, abuso, desprecio o simplemente silencio, el alma comienza a deformarse. Y sin darnos cuenta, esa distorsión se traslada a nuestra relación con Dios. Comenzamos a pensar que el Padre Celestial es como el Padre terrenal, que su amor es condicional, que su aprobación se gana, que su atención es intermitente, y así muchos creyentes viven con un corazón dividido. Aman a Dios, pero no confían plenamente en Él. Le sirven, pero no se sienten dignos. Le buscan, pero con miedo, todo por una raíz que nunca fue tratada, una herida familiar que quedó escondida, pero sigue sangrando. Pero aquí es donde el Espíritu Santo comienza una obra sobrenatural. Porque el Evangelio no solo trae salvación, también trae restauración. No solo promete vida eterna, también ofrece sanidad para las heridas del alma. Jesús no vino solo a perdonar pecados, sino a vendar corazones quebrantados. Y muchas veces, para que eso ocurra, Dios nos lleva de vuelta al lugar del dolor. No para castigarnos, sino para redimirlo. Para mostrarnos que Él estuvo ahí, que Él lloró con nosotros, que Él recogió cada lágrima, que Él conoce ese abandono, ese grito que nadie escuchó, esa frustración que guardamos desde niños y que está listo para transformarlo en gloria. Uno de los mayores ejemplos de esto es José, hijo de Jacob, un joven con un llamado profético, con visiones celestiales, con un destino glorioso. Pero antes de sentarse en el trono fue vendido por sus propios hermanos, rechazado, traicionado, alejado de su casa, despojado de todo lo que conocía. Su dolor no vino de enemigos externos, sino de su propia sangre. ¿Y qué hizo Dios con ese dolor? Lo usó para posicionarlo, lo usó para refinarlo, lo usó para preparar su corazón para una responsabilidad que requería más que habilidades. Requería madurez emocional, humildad. Años más tarde, cuando José se encontró nuevamente con sus hermanos, no buscó venganza, no los castigó, lloró, los abrazó, los restauró.
porque su corazón ya no estaba herido, estaba sanado. Había comprendido que lo que sus hermanos intentaron para mal, Dios lo transformó para bien. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer contigo. Dios quiere llevarte al lugar donde puedas ver tu pasado con ojos redimidos, donde puedas hablar del dolor sin amargura, donde puedas perdonar sin reservas, donde puedas amar a los que te hirieron, no porque lo merezcan, sino porque tú has sido amado más allá de tus propios errores. Y ese nivel de sanidad no se alcanza con técnicas humanas ni con palabras motivacionales, solo se alcanza en la cruz. Porque fue en la cruz donde Jesús cargó no solo con nuestros pecados, sino también con nuestros dolores. Fue allí donde Él tomó el abandono, la injusticia, la traición. Fue allí donde Él gritó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», para que tú nunca tengas que gritarlo solo. En la cruz, Él se identificó con nuestro quebranto, y desde la cruz nos ofrece una nueva identidad. No como víctimas, sino como hijos restaurados, amados, aceptados. Pero para llegar a ese lugar hay un proceso, porque sanar no es olvidar, no es fingir que nada pasó. Sanar es recordar sin que duela. Sanar es ver a la persona que te hirió y no desearle mal. Sanar es liberarte del resentimiento que te mantiene atado. Sanar es permitir que la luz de Cristo entre en los rincones más oscuros del alma. Y eso requiere rendición, requiere abrir el corazón, requiere invitar al Espíritu Santo a que escudriñe todo, absolutamente todo, y comience a poner orden. Requiere reconocer que hay heridas que nos han hecho reaccionar de maneras que no entendíamos. Que hay patrones familiares que hemos repetido sin querer, que hay cosas que necesitamos soltar, y cuando lo hacemos, comienza la transformación. Porque lo hermoso de este proceso es que no solo tú eres sanado, muchas veces tu sanidad se convierte en el puente para la sanidad de toda tu familia. Cuando un hijo perdona a su padre, se abre una puerta en el mundo espiritual. Cuando una esposa sana el rencor contra su esposo, se rompe una maldición generacional. Cuando un hermano decide restaurar la relación con otro, el cielo se alegra. Porque la restauración familiar no es solo un asunto emocional, es un acto profético, es un testimonio viviente del poder del Evangelio, es una señal de que el reino de Dios ha llegado a esa casa. Y aunque no todos estén listos para cambiar, aunque algunos sigan endurecidos, aunque las relaciones no se restauren de inmediato, tú puedes vivir libre, libre del peso, libre del rencor, libre de la expectativa de que los demás cambien, porque tu identidad ya no depende de lo que tu familia dice o hace, depende de lo que el Padre dice de ti. Y Él dice que eres su hijo amado, que eres escogido, que eres valioso, que tienes un propósito, que tu historia no terminó en el trauma, sino que está siendo reescrita por su mano. Así que si hoy estás cargando heridas familiares, si sientes que el dolor del pasado sigue hablándote, si has tenido dificultades para confiar en Dios, porque tu experiencia con tu familia fue distorsionada, hoy es el día de rendir todo eso en la cruz. Hoy es el día de invitar a Jesús a ser no solo tu Salvador, sino también tu sanador. Hoy es el día de decidir que no vas a vivir más prisionero de lo que te hicieron, sino libre por lo que Cristo hizo por ti. Porque hay un llamado sobre tu vida, hay un destino que te espera. Y no puedes alcanzarlo si sigues mirando atrás. No puedes abrazar la plenitud del reino si aún estás atado al pasado. Dios quiere usarte, pero no solo a pesar de tus heridas. Quiere usarte a través de ellas. Quiere que tu historia sea un canal de esperanza para otros. Quiere que tu testimonio sane a los que están rotos. Quiere que la gloria que pondrá sobre ti sea aún más grande por el valle que atravesaste, porque Él es especialista en tomar lo que el mundo desecha y hacerlo glorioso.
Él es experto en transformar cenizas en belleza. Él es fiel para completar la obra que comenzó. Y si Él te llevó a través del fuego, es porque te está formando para algo eterno. No temas, no estás solo, no estás roto más allá de reparación. No eres una víctima más. Eres un hijo, una hija del Rey. Y tu familia, aunque hoy esté lejos, aunque hoy no lo vea, aunque hoy no lo entienda, será alcanzada por la gracia que habita en ti. Porque tú fuiste escogido para romper ciclos, fuiste llamado para traer luz, fuiste separado para ser un instrumento de restauración. Y todo empieza con una decisión: rendirte completamente a aquel que hace nuevas todas las cosas. Desde los tiempos antiguos, Dios ha mostrado que una de las formas más sutiles, pero más profundas en que nos forma, nos confronta y nos transforma, es a través del espacio sagrado y a la vez desafiante de la familia. Y cuando hablamos de las pruebas que surgen a través de nuestros vínculos familiares, no nos referimos solo a conflictos o dolores, sino también a los silencios, a las expectativas no cumplidas, a las decisiones difíciles que nos desgarran por dentro porque implican elegir entre lo que sentimos y lo que creemos que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios tiene un ejemplo profundamente poderoso de esto en la vida de Jesucristo. Y es aquí donde se revela una de las pruebas más grandes que cualquiera de nosotros puede enfrentar: la incomprensión de aquellos que más amamos. Imagínate a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador prometido, caminando entre los suyos, predicando con autoridad, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, y aún así siendo rechazado por su propia familia. Sí, rechazado. A menudo idealizamos la vida de Jesús como si todos a su alrededor hubieran creído de inmediato en su misión divina. Pero los evangelios nos muestran otra realidad. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: «Está fuera de sí». Marcos 3:21. ¿Puedes imaginar el dolor de ese momento? Aquellos que habían crecido con él, aquellos que lo habían visto desde niño, que compartieron pan, risas, momentos cotidianos, ahora creían que estaba loco. Y no solo lo pensaban en silencio, sino que intentaron intervenir, detenerlo, silenciar su llamado. Este rechazo no fue externo, fue interno, vino de su círculo íntimo. Y eso nos enseña una verdad dolorosa, pero liberadora. Hay momentos en que seguir a Dios implicará ser incomprendido, incluso por aquellos a quienes más amamos. Ser probado por la familia no siempre significa un conflicto directo o violento. Muchas veces es ese peso emocional de no ser visto, de no ser apoyado, de sentir que lo que Dios te pide parece absurdo a los ojos de quienes te dieron la vida o crecieron contigo. Y, sin embargo, Jesús no se detuvo. No permitió que esa falta de comprensión apagara su propósito. No dejó que el rechazo de los suyos definiera su obediencia al Padre. Esto es una enseñanza directa y profunda para nosotros. La prueba puede venir disfrazada de amor protector, de preocupación genuina, de consejos bien intencionados, pero si contradicen el llamado de Dios, debemos discernirlos y mantenernos firmes. Pero este relato no queda solo en el dolor del rechazo. También nos enseña algo más hermoso aún: el proceso de transformación que Dios realiza incluso en medio del conflicto familiar. Porque más adelante, después de la resurrección, vemos que sus hermanos comienzan a creer. Santiago, uno de Milubén, sus hermanos, se convierte en líder de la iglesia en Jerusalén. La incredulidad se transforma en fe. El rechazo se convierte en testimonio. Esto nos habla del tiempo de Dios. A veces, la prueba no tiene un desenlace inmediato.
A veces sembramos lágrimas hoy, pero recogeremos frutos de fe en el futuro. Tal vez ahora tu familia no te entienda, tal vez se burlen de tu fe, quizás cuestionen tus decisiones guiadas por Dios, pero no te detengas. Tu perseverancia silenciosa puede ser el puente hacia su salvación. No respondas con ira ni con juicio. Responde como Cristo, con firmeza, pero con amor, con verdad, pero con paciencia. Y en este proceso de ser probados, Dios también nos transforma a nosotros, nos enseña a depender de Él más que de la aprobación humana. Nos lleva a confiar en su voz más que en los halagos o críticas familiares. Nos entrena en la humildad, en el dominio propio, en la compasión, porque la prueba no solo revela el corazón de los otros, también revela el nuestro. ¿Cómo reaccionas cuando no te comprenden? ¿Qué haces cuando tus seres queridos dudan de ti? ¿Qué ocurre en tu interior cuando tu fe te aísla en lugar de acercarte? Estas preguntas no son para condenarte, sino para invitarte a un viaje interior, donde descubres que en medio de la soledad, Dios está más cerca de lo que imaginas. A lo largo de la Escritura vemos otros ejemplos de cómo la familia puede ser el escenario de grandes pruebas. Pero en Jesús vemos el modelo perfecto de cómo enfrentarlas. No huyas de esa prueba, no la desprecies. No pienses que es una maldición. Podría ser exactamente lo que Dios está usando para llevarte a un nivel más profundo de fe, para limpiarte de la dependencia emocional que te impide obedecer por completo. En medio del dolor hay propósito. En medio del rechazo hay redención. En medio de la incomprensión hay revelación. Y es posible que tú seas la luz que Dios ha puesto en tu casa para romper ciclos, para sanar generaciones, para traer el conocimiento del Evangelio a quienes aún caminan en tinieblas. Dios no comete errores. Si Él permitió que nacieras en esa familia, si Él te posicionó donde estás, no fue al azar. Hay una misión allí. Tal vez no sea fácil, tal vez estés llorando en secreto, tal vez te sientas como una oveja entre lobos, pero recuerda las palabras de Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Y cuando la prueba venga, no olvides que no estás solo. El mismo Cristo la vivió, y si Él pasó por esa prueba y venció, tú también puedes hacerlo. Así que, cuando sientas que tu familia no te entiende, cuando las palabras duelan más que un golpe, cuando tus decisiones guiadas por el Espíritu Santo sean puestas en duda o ridiculizadas, recuerda que estás caminando por una senda que Jesús ya recorrió. Y en ese camino, Él te acompaña. Él intercede por ti, Él fortalece tus pasos. Lo que ahora es incomprensión, mañana puede ser testimonio. Lo que ahora es rechazo, mañana puede ser reconciliación. Y lo que ahora parece una herida, mañana será una corona. Resiste, persevera, y deja que Dios haga su obra en ti y a través de ti, incluso en medio de la prueba más íntima y difícil, la que viene de tu familia. En el misterio de los caminos de Dios, hay algo que muchas veces pasamos por alto. Las pruebas que llegan a través de la familia no solo tienen el propósito de moldearnos, sino también de revelar nuestra verdadera identidad en Cristo. A lo largo de toda la Escritura, Dios ha mostrado que permite ciertas aflicciones, tensiones y conflictos familiares, no solo para pulirnos como el orfebre refina el oro, sino para revelarnos a nosotros mismos quiénes somos verdaderamente delante de Él. Porque una cosa es confesar fe en la intimidad del corazón y otra muy distinta es vivir esa fe en medio de los desafíos, las presiones y las expectativas familiares. Es ahí, en el crisol de la convivencia diaria, donde se prueba si tu fe es solo un discurso o una convicción inquebrantable.
Cuando José fue vendido por sus hermanos, no fue simplemente víctima de una injusticia familiar. Fue un hombre que, desde su juventud, tenía sueños dados por Dios. Pero esos sueños despertaron envidia, resentimiento y rechazo dentro de su propia casa. Y a pesar de eso, José no se endureció. No permitió que el odio lo contaminara. Fue en ese proceso, tan injusto a los ojos humanos, pero perfectamente orquestado por la sabiduría divina, donde José fue despojado de todo lo externo para que su carácter fuera formado. Desde el pozo al que lo arrojaron, pasando por la esclavitud, la calumnia y la prisión, José fue siendo transformado hasta convertirse en un hombre que, cuando tuvo el poder de vengarse, eligió perdonar. Esa es la evidencia de una identidad en Cristo. No se define por lo que otros hicieron contigo, sino por lo que Dios está haciendo en ti. ¿Cuántos hoy están siendo probados por familiares que traicionaron su confianza, que sembraron mentiras, que les dieron la espalda en momentos de necesidad? ¿Cuántos están presos no en una cárcel física, sino en una emocional, encerrados en el dolor del pasado? Pero Dios no te dejó ahí para que te quedaras atado. Él quiere que veas cómo José vio que lo que otros pensaron para mal, Dios lo ha transformado para bien. Pero esa revelación solo llega cuando dejamos de ver la prueba como castigo y empezamos a verla como propósito. En ese proceso, Dios comienza a derribar las máscaras. A veces nos identificamos tanto con los roles familiares: el hijo obediente, la esposa sacrificada, el hermano responsable, que perdemos de vista nuestra identidad espiritual. Pero cuando viene la prueba, cuando ya no puedes complacer a todos, cuando tu obediencia a Dios entra en conflicto con las expectativas de tu familia, ahí descubres quién eres realmente. Descubres si tu lealtad está con los hombres o con Dios. Descubres si tu fe es superficial o si está arraigada en la roca. Jesús mismo lo dijo con claridad: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Esta palabra no es una invitación al desprecio ni al distanciamiento, sino una llamada radical a colocar a Dios en el centro de todas nuestras relaciones. Cuando Jesús dice eso, está afirmando que el verdadero discipulado implica priorizar el reino, incluso por encima de los lazos más íntimos. Y esa prioridad no se expresa en teorías, sino en decisiones reales, muchas veces dolorosas, donde elegir a Dios significa ser incomprendido por tu familia, perder su aprobación, incluso su compañía. Pero en ese despojo, en esa soledad, nace algo glorioso: tu verdadera identidad como hijo o hija del Altísimo. Pablo también entendía esto. Él, que fue fariseo de fariseos, de linaje israelita, formado en las más estrictas tradiciones religiosas, familiares, tuvo que perderlo todo para ganar a Cristo. Cuando encontró al Mesías, su vida dio un giro tan profundo que los que antes eran sus aliados se volvieron enemigos. ¿Cuántas veces, al abrazar tu llamado, te sentiste como un extraño en tu propia casa? ¿Cuántas veces tus decisiones en Cristo fueron vistas como rebeldía, como locura, como fanatismo? Eso no es casualidad. Es parte de la obra de separación que el Espíritu Santo hace en ti, no para aislarte, sino para marcarte como un escogido, una escogida, un redimido que ya no vive según los valores del mundo, sino según el llamado del cielo. Y en medio de eso hay una promesa poderosa. Dios no permitirá que pases por esta prueba sin propósito. Cada lágrima, cada rechazo, cada discusión, cada silencio frío, cada desprecio, está siendo usado por Él como herramientas sagradas para tallar tu alma. Es como si estuvieras en manos del alfarero y tus vínculos familiares fueran el torno donde Él te moldea.
Y mientras gires en esa rueda, tal vez no entiendas, tal vez duela, tal vez quieras bajarte, pero si permaneces, si no te resistes, Él sacará de ti una vasija nueva, fuerte, hermosa, lista para llevar su gloria. La identidad verdadera no se forma en la comodidad, sino en la crisis. No se afirma en la aceptación de los demás, sino en la aprobación de Dios. Y muchas veces Él usará tu familia, tus padres, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos, como espejos para mostrarte lo que hay dentro de ti. Ellos reflejarán tus heridas no sanadas, tus carencias afectivas, tus temores de rechazo, tus necesidades de control, tus dependencias emocionales. Y ahí, en ese reflejo doloroso pero verdadero, el Espíritu te llamará a rendirte, a soltar, a perdonar, a sanar, a dejar que Él te defina, no tu historia, no tu apellido, no tu pasado. Y una vez que atravieses esa prueba, algo glorioso ocurre. Ya no necesitas la aprobación de tu familia para sentirte amado. Ya no vives con la ansiedad de complacer a todos. Ya no temes perder a los tuyos, porque has ganado al todo. Ya no mendigas afecto, porque has sido sellado por el amor eterno del Padre. Y desde ese lugar de sanidad puedes volver a amar a los tuyos, no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Puedes servirles, orar por ellos, interceder, esperar sin desesperarte, porque ya no eres un hijo herido, eres un embajador del reino en medio de tu casa. Es ahí donde tu testimonio se vuelve poderoso. No necesitas predicar con palabras, tu vida predica. Tu paz en medio del caos predica. Tu mansedumbre frente a los ataques predica. Tu constancia en la oración predica. Tu perdón sincero predica. Y eso es lo que el mundo necesita. Familias enteras serán transformadas, no porque tú las cambies, sino porque tú fuiste transformado, no porque tú las salves, sino porque tú fuiste salvo. Y entonces, como José, podrás mirar atrás, con lágrimas en los ojos y decir: Dios me envió delante de ustedes para preservarlos con vida. Porque al final, toda prueba que viene de parte de Dios tiene un propósito mayor que nosotros. Él quiere usarte como instrumento de redención para tu casa. Tal vez ahora estás siendo humillado, rechazado, perseguido, pero llegará el día en que tú serás la voz de restauración para ellos. Y no lo harás desde el orgullo, sino desde el quebranto. No desde la venganza, sino desde la misericordia. Porque entendiste que fuiste probado no para destruirte, sino para mostrar la gloria de Dios a través de ti. Y cuando llegue ese día, sabrás que todo valió la pena. Así que no temas si hoy estás siendo probado por tu familia. No te desesperes si sientes que estás solo en tu fe. No te amargues si no te entienden, si se burlan, si te hieren. Estás en el taller de Dios. Estás siendo moldeado. Estás siendo revelado. Y cuando todo esto pase, cuando la obra esté completa, serás como el oro que pasó por el fuego y salió puro. Tu identidad brillará, no por lo que perdiste, sino por lo que ganaste en él. Y ahora, después de haber caminado juntos por este valle de revelación, quiero que respires profundamente y reconozcas: nada de lo que estás viviendo es en vano. Si las pruebas han tocado tu casa, si las lágrimas han regado tu almohada por causa de tu familia, si te has sentido incomprendido, rechazado o herido por los que más amas, quiero decirte con todo el peso de la verdad eterna: Dios está obrando en ti. Sí, tal vez no lo veas aún. Tal vez sientas que estás solo, pero no estás. Tu Padre Celestial ha estado contigo en cada silencio, en cada conversación difícil, en cada vez que tu corazón se quebró. Él ha estado allí, no como un espectador lejano, sino como un cirujano preciso que con cada herida permitida está revelando, limpiando y curando tu alma. No huyas del proceso, no escapes de esta temporada, no cierres tu corazón.
No dejes que la amargura eche raíces. Esta es tu oportunidad de descubrir quién eres en Dios, más allá de lo que otros digan, más allá del rol familiar que te asignaron. Eres un hijo, una hija del reino. Eres amado, sellado, escogido. Tu identidad está en Cristo, no en la opinión de tu familia ni en los errores de tu pasado. Y si hoy has sentido el llamado de Dios a rendirte más, a soltar cargas, a perdonar, a dejar que Él te transforme en medio de las tensiones familiares, entonces hazlo. Ora conmigo ahora, donde estás. Tal vez con lágrimas, tal vez en silencio, pero con sinceridad. Di: Señor, aquí estoy, me duele, me cuesta, pero confío en ti. Usa esta prueba familiar para revelarme a mí mismo. Sana mis heridas. Enséñame a amar incluso cuando no soy amado. A perdonar incluso cuando no me piden perdón. A perseverar incluso cuando estoy cansado. Que mi identidad no dependa más de lo que los otros ven en mí, sino de lo que tú has dicho sobre mí. Ayúdame a ser una luz en mi casa, a reflejarte en todo. Y si tú me estás formando, entonces me rindo. Termina tu obra en mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay otros, como tú, caminando por sendas parecidas, aprendiendo a confiar, a madurar, a brillar en medio de la oscuridad familiar. No te rindas, no retrocedas. Dios te está llevando a otro nivel, y al final, no solo tú serás transformado, tu familia también será alcanzada por la gloria que brota de tu vida rendida. Comparte este mensaje con alguien que también esté pasando por luchas familiares. Sé un canal, sé puente, sé voz de esperanza, y no te desconectes, porque aquí seguimos cada semana trayendo palabra viva, palabra que sana, confronta y transforma. Si este video tocó tu alma, deja tu amén en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene será aún más profundo. Estamos en el principio de algo poderoso. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, y que tu casa sea el lugar donde su gloria se manifieste.